Péptica y Helicobacter pylori. Se me fue. ¿Fui yo? Si querés bajarla, el pendrive, bajala porque esta no tiene video, así que puedes pasar el escritorio si quieres. Te escribió en el diario, le contó todo el mundo, ya me está viendo contarle. Listo. Bueno, enfermedad ureopéptica y Helicobacter pylori. Alguna definición sobre la úlcera, que ya vimos cómo se trata y demás. El término úlcera péptica se refiere a la injuria del tracto gastrointestinal producida por el ácido y las pepsinas presentes en el jugo gástrico, que produce como resultado lesiones deprimidas de la mucosa del estómago o el duodeno. Úlcera péptica tiene más que ver con el origen, puede ser gástrico o duodenal. Histológicamente y por definición, la lesión atraviesa la muscularis mucosae. Esta es una definición anatomopatológica. Fotito de la úlcera, gráfica a la izquierda y a la derecha, al revés para ustedes, a la izquierda, y a la derecha de ustedes hay fotos de las úlceras. Se ven así, ¿ah? En contraposición a lo que vieron, a veces las vemos así, cuando tiene fibrinas y está sangrando, no siempre se ve así. La prevalencia de úlcera péptica se estima 5 o 10% de la población general. Incidencia 0,1 a 0,3% por año, y en los últimos 20 años se observó un marcado descenso en la incidencia, ingresos hospitalarios y mortalidad. Fíjense, al revés de lo que hablábamos, la hemorragia digestiva baja. Esto también puede tener que ver, ¿bien? Porque si la úlcera gástrica es la principal causa de hemorragia digestiva alta y está bajando en el mundo, hace que la incidencia baje, ¿no? Y estos cambios se explican por la modificación que sufrieron en el tiempo de factores de riesgo asociados, ¿bien? Fundamentalmente desde la llegada del IVP. El IVP hoy lo compra todo el mundo, venta libre, y los pacientes se automedican. Y la realidad es que no está bien, pero tienen menos úlceras. Factores de riesgo: Helicobacter pylori, antiinflamatorios no esteroides, las úlceras por estrés, que se dan fundamentalmente en los pacientes complejos internados, la hipergastrinemia, algunas infecciones, quimio, radioterapia, síndrome proliferativos, por supuesto el tabaco, el alcohol, la dieta y la predisposición genética que puede tener el paciente en general. Nosotros vamos a hablar del Helicobacter pylori, que es la causa más frecuente. El Helicobacter pylori es una bacteria espiralada, gram negativa, cuya prevalencia en Argentina alcanza alrededor del 50% de la población. O sea, muy frecuente. Esto varía un poco de acuerdo a esto es un estudio del doctor Corti, hecho acá en Argentina, hecho en el Ubahondo. La realidad es que por ahí, si no hace el mismo estudio en un centro privado, es probable que le dé menos, ¿bien? Y se cree que se transmite por vía fecal oral, aunque no se sabe con certeza su forma de contagio, porque el paciente te pregunta, ¿y cómo me la agarré? Y le tenés, si no sé, por la vida, porque entonces puede haber dado múltiples motivos. 50% aparte de prevalencia, piensen que puede ser por un montón de lados, ¿no? O sea, pero se cree que es fecal oral. Acá se cree que el mate, por ahí influye en el contagio. La infección del Helicobacter pylori siempre causa gastritis, concepto anatomopatológico y nuevo. Acá hay unas cosas que vienen del Maastricht, que es el consenso internacional más significativo respecto del Helicobacter pylori. Este es el último Maastricht, el Maastricht 6 de 2022, y se llega a esta primera conclusión nueva: siempre causa gastritis, ¿bien? Independientemente de los síntomas que produzca. La infección está formalmente reconocida como una enfermedad infecciosa. Esto también es un cambio respecto a las guías previas, porque ¿a qué nos lleva esto? Es que la indicación de tratamiento ya no se limita a los pacientes que tienen o no tienen manifestaciones clínicas. Todos los pacientes con Helicobacter pylori, por recomendación del Maastricht 6, se tienen que tratar, ¿bien? Ya no le decimos más al paciente, usted no tiene síntomas, no lo tratamos. Esta es la última recomendación al respecto y tiene que ver con el cambio en la clasificación como entidad nosológica de la colonización del Helicobacter pylori en el estómago, ¿bien?
Hoy por hoy se considera una enfermedad infecciosa, así que se trata, como todas las enfermedades infecciosas. La gastritis se asocia con un aumento, una disminución o ningún cambio general en la secreción ácida del estómago. Este es otro concepto nuevo y tiene que ver con la ubicación del Helicobacter pylori. ¿Bien? Va a producir más bien atrofia si está en el antro y al revés. ¿Bien? No siempre, como se pensaba antes, genera atrofia y baja en la secreción de ácido. ¿Cómo le diagnosticamos? Bueno, hay pruebas no invasivas, como la prueba de aliento o la prueba de los antígenos en heces y las pruebas serológicas. Acá disponemos de todas. De todas maneras, en la práctica, más allá de la endoscopía, que vamos a ver ahora, que es el segundo método, que es el invasivo, están disponibles en Argentina las dos. No se hacen en muchos lados, pero se hacen. La prueba del aliento y incluso más disponible la prueba de antígeno S, o la endoscopía con biopsias por protocolo. Se debe excluir antes de poder realizar un diagnóstico confiable de dispepsia funcional. Concepto interesante desde el punto de vista clínico. Bien, antes de decir al paciente, vos tenés una dispepsia funcional, uno debería saber si tiene o no tiene Helicobacter pylori. Y en pacientes dispépticos mayores de 50 años, incluso algunas guías dicen mayores de 40, le tenés que pedir una endoscopía. Si el paciente es menor de 50 años, incluso más menor de 40, no tiene un riesgo específico ni síntoma de alarma, a ese paciente se le puede realizar una prueba no invasiva. Acá hay lo que divide las aguas de cuándo hacemos la endoscopía y cuándo no. Bien, la edad es un factor determinante para pedir o no el estudio y por supuesto si hay signos o síntomas de alarma. ¿Qué hace la Helicobacter pylori? Bueno, entre otras cosas puede producir disminución en la formación de ácido, una gastritis atrófica, disminución en la absorción de fármacos, vitamina D12, dispepsia, anemia por deficiencia de hierro, trombocitopenia autoinmune, úlcera péptica, complicaciones de la úlcera péptica, linfoma maligno y adenocarcinoma gástrico. Fíjense que esto es que puede producir en general, ¿no? Nosotros vamos a focalizar en la úlcera, pero también puede producir todas estas cosas. ¿Bien? Incluso la dispepsia, y la resalto por frecuencia, no ulcerosa. ¿Bien? Se ha visto que los pacientes a los que uno trata de Helicobacter pylori pueden mejorar la dispepsia, esto no estaba tan claro antes. Nosotros vamos a focalizar fundamentalmente en la úlcera péptica y las complicaciones de la úlcera péptica asociadas al Helicobacter pylori. Solamente el 10% de los infectados desarrollan úlcera péptica. ¿Bien? O sea, no todos, pero es mucho igual. ¿Bien? Y recuerden que es la principal causa. Los efectos sobre la mucosa gastrointestinal dependen de la interacción entre los factores bacterianos y el huésped y la capacidad de las diferentes cepas, porque hay distintas cepas de Helicobacter pylori de producir proteínas específicas, determinan su relación con la inmunidad del infectado a distintos niveles de virulencia. ¿Bien? La bacteria por un lado, el huésped por el otro, y de acuerdo a qué cepa de la bacteria hay, puede ser más o menos agresiva. Se sabe que produce ureasa, y esto genera un microambiente alcalino bajo la barrera mucosa gástrica que necesita la misma bacteria para sobrevivir. ¿Bien? Y expresa lecinas. La decina, el antígeno del grupo BAP-A y la decina externa de proteína inflamatoria BIP-A que facilitan que se una la bacteria a la mucosa gástrica. La síntesis de las proteínas KAGA y PIC-B se relacionan con una mayor virulencia de la cepa infectante, y esto es lo que adelantaba. Es una integración, como siempre, NOX a huésped, y las que sintetizan este tipo de proteínas son más agresivas. Se cree que se encuentran fuertemente relacionadas la integración del huésped y la inducción del proceso inflamatorio de la mucosa gástrica. De manera que las cepas KAG-A positivas, que tienen que ver con este tipo de genotipo, son más agresivas. Paréntesis, en la práctica es muy poco probable que nosotros conozcamos si el paciente viene con esta cepa o viene con otra. ¿Bien? A lo largo de la charla vamos a tratar de hacer hincapié en las cosas prácticas del Helicobacter pylori. Esto tiene que ver con la anatomopatología y la etiología, pero a un nivel de estudio que acá en Argentina al menos no tenemos a disposición. Y si bien están empezando a aparecer, es un montón de plata, digamos, que queda como investigación. Bien. Seguimos más o menos con lo mismo. Distintos polimorfismos genéticos del huésped involucran síntesis de citoquina e influyen también en los efectos de la infección, y particularmente la citoquina 1B, que está relacionada con la respuesta inflamatoria de la infección, de manera que cuando hay polimorfismos que alteran la producción de esta proteína, se afecta directamente el curso de la enfermedad. Es la parte que corresponde al huésped y la predisposición del huésped a desarrollar úlceras o lesiones significativas por el Helicobacter pylori. Diagnóstico. Bueno, ya habíamos visto antes el diagnóstico, los métodos de diagnóstico más invasivos o los menos invasivos.
Los pacientes con úlcera péptica suelen ser asintomáticos, presentar síntomas leves. Otro concepto importante de la clínica: no esperemos que el paciente que tiene una úlcera vaya a venir con la sintomatología característica. Los síntomas que sugieren patología de la gastrointestinal superior se definen como dispépticos, que es lo que hablábamos hoy, de la dispepsia. Y bueno, esto ya está medio histórico, ¿no? Dispepsia tipo ulcerosa, el paciente come y le duele. Cuando es tipo dismotilidad, tiene saciedad postprandial, plenitud, distensión, náuseas. Y dispepsia inespecífica. Se puede presentar cualquiera de estas cosas cuando hay una úlcera o ninguna, ¿bien? Pero bueno, la dispepsia de tipo ulcerosa, con un abdominal centrado en la parte superior del abdomen, clínicamente, desde el punto de vista del interrogatorio, es más subjetiva, ¿bien? Síntomas típicos: dolor abdominal en las úlceras duodenales o aumento de la sensación de hambre, al revés, y en las gástricas, dolor abdominal postprandial. 2 a 4 horas, alivian con la ingesta de álcalis en comida, y que suele ser el predominio nocturno, náuseas, vómitos y pérdida de peso. Esto es porque la comida produce un efecto buffer, ¿no?, del ácido. Entonces, ante la ausencia de ácido, mejora la sintomatología. Complicaciones: ya vimos hoy, hemorragia, melena o hematemesis, la perforación, mayor riesgo en las úlceras duodenales de pared posterior, otra pregunta Choi de facultad, y que suele presentarse con dolor agudo o intenso en el abdomen superior, o la obstrucción gastrointestinal. Por supuesto, fundamentalmente la perforación se ve cada vez menos, ¿bien? Porque llegamos antes, esto se veía mucho más. Pacientes con gastrectomías parciales o totales por úlcera es cada vez menos frecuente, ¿bien? Y la obstrucción también, porque la obstrucción viene a ser una complicación de la evolución de la perforación o de la úlcera evolucionada en mucho tiempo. Si bien en el pasado se han utilizado métodos radiológicos, hoy ya no, ¿bien? La endoscopia digestiva alta es el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad ulceropéptica. Nos permite identificar la úlcera y además, como dice acá abajo, estudiar casi el Helicobacter pylori, pues generalmente vamos a encontrar una úlcera que no está sangrando activamente. Resaltar los métodos radiológicos ya no está recomendado por ninguna guía. Hacer una seriada y demás se la puede hacer con otros fines diagnósticos, por ejemplo, paciente con disfagia, pero no más para la búsqueda de úlcera. ¿Bien? Por supuesto, si uno está en un medio en el que no queda otra, yo siempre hago hincapié en esto porque es un país grande, hay de todo y no queda otra. Bueno, es una seriada, pero lo que está recomendado es la vea. La decisión de solicitar una endoscopia se debe tomar en base a la presencia o ausencia de síntomas típicos o síntomas de alarma y lo de la edad, lo mismo que decíamos antes. Esto tiene que ver con la clínica diaria, digamos. Ni hablar de los signos y síntomas de alarma. Si el paciente tiene dolor post ingesta, bueno, hagamos una endoscopia porque técnicamente puede tener una úlcera. Y los síntomas de alarma es el sangrado gastrointestinal, paciente con melena o hematoquesia, anemia, pérdida de peso, que uno no sabe por dónde viene, disfagia, vómitos recurrentes, antecedentes familiares de cáncer gastrointestinal alto, presencia de una masa abdominal y una linfadenopatía, cosas bastante lógicas del sentido clínico común, ¿no? Acá pedimos una endoscopia. ¿Y cuándo biopsiamos para el Helicobacter pylori? Otra pregunta. ¿No lo biopsió el endoscopista? ¿Tiene o no tiene? Bueno, las recomendaciones respecto de la biopsia tienen que ver con si el paciente tiene una dispepsia mayor de 50 años o tiene síntomas de alarma, el antecedente de úlcera gástrica, el antecedente de cáncer gástrico, el antecedente de linfoma mal, de una PTI o pacientes que realizarán cirugía bariátrica. Todos estos pacientes protocolarmente nosotros los biopsiamos, salvo que ustedes nos pidan que los biopsiemos. ¿Bien? No hay ningún problema. Si ustedes consideran paciente dispéptico y dicen, yo este paciente quiero saber si tiene Helicobacter pylori, los vamos a biopsiar siempre, los tenemos que biopsiar. ¿Bien? No tiene que seguir la recomendación del médico, porque la medicina no es todo algoritmo, no es todo vía, y si el médico clínico que pide el estudio considera descartar el Helicobacter pylori, nosotros biopsiamos el Helicobacter pylori, no hay problema. Bueno, ya habíamos visto, fíjense qué pedazo de úlcera esta, pero bueno, esto es para diferenciar la ubicación duodenal y la ubicación gástrica. ¿Bien? Bueno, ahí dice la gástrica y la duodenal, las dos tienen fibrina, en este caso no están sangrando activamente ninguna de las dos, pero las gástricas generalmente se ven así y las duodenales son más difusas. ¿Bien? Suelen tener formas más serpenteantes. Y esto es una predisposición de qué tipo de úlcera nosotros encontramos. ¿Cuál nos hace pensar que puede ser benigna y cuál puede ser maligna? La forma regular o ovalada, como la que veíamos la gástrica, con bordes regulares, cortantes, rojizos, lisos, afina hacia el borde, tiene fibrina,
hay edema alrededor, generalmente son chicas, nos hace sospechar que es benigna. La úlcera maligna todo lo contrario. Si es irregular, los bordes son sobrelevados, rígidos, es sucio el lecho, el fondo de la úlcera, está erosionado, mide más de 2 centímetros, bueno, uno ahí piensa que está ante una úlcera maligna. Y el concepto también de la benigna, que cuando habla del tejido secundante edematoso, si yo encuentro varias úlceras me quedo tranquilo, porque quiere decir que hay un componente péptico alrededor de la úlcera. Entonces, tiene más de una úlcera, tiene gastritis erosiva, el paciente tiene tema del ácido, o del Helicobacter pylori. Evidentemente hay otro factor, no sospecho una úlcera maligna. Si yo encuentro una úlcera sola y grande, y bueno, ahí mi sospecha es distinta, hago mucho más hincapié en la biopsia, en los bordes y demás, que como vamos a ver igual está recomendada. Y acá está, justamente, ¿cuándo biopsiamos? Las gástricas siempre. ¿Ah? Siempre biopsiamos las úlceras gástricas, al menos 6 biopsias de los bordes. Esto no lo van a ver muy frecuentemente. A veces las úlceras son chiquitas, no podemos darle 6 biopsias a los costados. A veces tiene fibrina, si uno biopsia mucho se puede una biopsia al centro, el paciente se va sangrando. Es una recomendación, pero les tengo que reconocer que en la práctica no siempre vamos a hacer 6 biopsias de las úlceras. Perdón, sí, vamos a biopsiar, la voy a biopsiar todo lo que pueda, si sospecho que es mala. Si sospecho que es maligna, sí, voy a biopsiar mucho más. Y las úlceras duodenales no se biopsian. Salvo que yo sospeche que es mala, no se biopsia. Y bueno, por supuesto, todo paciente que tiene úlcera, lo biopsiamos para el Helicobacter pylori. Idealmente usar el protocolo de Sydney. El protocolo de Sydney son 2 biopsias de antro, con ayuna menor y menor, 2 de cuerpo mayor y menor, y una biopsia de ángulo. Idealmente con 2 semanas de suspensión de IVP y antibiótico. Esto es importante porque baja mucho la sensibilidad de la biopsia, que el paciente venga tomando antibióticos o incluso venga tomando IVP. Así que si van a mandar a estudiar a un paciente que sospecha el Helicobacter pylori, idealmente, bueno, siempre se puede, que suspenda el IVP 2 semanas y que suspenda el antibiótico, incluso el antibiótico hasta 4 semanas. Bien. Y lo que decía el doctor, que se pueden diferir las biopsias en caso de sangrado agudo. Bien. Salvedad acá, muchas veces tomamos 2 biopsias de antro y 2 biopsias de cuerpo, tampoco está mal, es lo mínimo recomendado. Bien, esto es lo ideal, a veces por cuestiones prácticas y logística se toman 2 y 2, alcanza, es lo mínimo que pide el Maastricht. Y acá está el protocolo de Sydney. Desde el punto de vista endoscópico es un poco engorroso, son biopsias de varios lugares, y extender la endoscopía alta también implica que el paciente va a estar dormido más tiempo, y si es un paciente añoso también corremos más tiempo de que tenga alguna broncoaspiración o que me haga algún episodio de hipóxico, y bueno, reservamos el protocolo de Sydney para casos más bien especiales, así que no se peleen con nadie si no le hicieron el protocolo de Sydney completo, con 2 y 2 alcanza, pero bueno, les quiero mostrar la recomendación técnica del Maastricht, que es lo que más sensibilidad tiene. Las 2 de abajo son de antro, cuerpo y el ángulo. Bueno, acá esta es la última parte y me parece que es la más interesante que nos vamos a llevar, que tiene que ver con el tratamiento y la prevención de la recurrencia, que es un objetivo que a largo plazo disminuye la morbilidad y la mortalidad. Vamos a desarrollar el tratamiento, a eso voy, que es lo más discutido. Entonces, les decía, tratamiento y prevención de que vuelva, baja la morbilidad y la mortalidad. Antiinflamatorios no esteroides, aspirina, infección por el Helicobacter pylori, ya lo vimos, son los factores de riesgo independientes para la úlcera péptica, o sea que son los pacientes que nosotros tenemos que apuntar a corregir en el paciente con úlcera gástrica o duodenal. Y en esta línea, la disminución de los factores de riesgo, como decía recién, el primer objetivo a cumplir es más fácil. Señor, no tome más antiinflamatorio, no puede tomar más alcohol, deje el cigarrillo, tratemos el Helicobacter pylori. Los tratamientos de los pacientes con úlcera péptica y Helicobacter pylori se basan en la administración de inhibidor de la bomba de protones con el objetivo de disminuir el pH gástrico y favorecer la reconstitución de la mucosa, y la combinación con antibióticos, con o sin substratato bismuto, según el esquema. Bien, bueno, como verán, los IVP tienen una doble función. Por un lado, curar la úlcera, porque transformamos el ácido en más alcalino, como parecido al agua, y por otro lado, porque también contribuye a una mayor efectividad del tratamiento antibiótico, bien, en contra de la bacteria. La evidencia sugiere que la erradicación de la infección por el Helicobacter pylori sola es suficiente para curar las úlceras pépticas asociadas,
y para prevenir la recaída. Por supuesto, en el paciente tiene una úlcera por Helicobacter pylori, ¿no? O sea, en ese paciente hay evidencia que dice, vos radicás el Helicobacter pylori y tiene que alcanzar para cruzar la úlcera, para curar la úlcera. Bien, ahora, hay un problema que tiene que ver con la prevalencia de la resistencia de la bacteria a nivel mundial. Bien, y esto representa un gran desafío para la erradicación. Todos nos volvemos locos, que le damos al paciente que está recomendado, que no está recomendado. Y la prevalencia de antibióticos ha aumentado de forma constante durante las últimas 4 décadas. Esto va en línea con la resistencia bacteriana en general en la medicina. Bueno, no es la excepción del Helicobacter pylori, que además es muy frecuente que se haya hecho resistente a muchos antibióticos. Los patrones de resistencia varían localmente y las tasas de eficacia en un entorno específico son esenciales para establecer un tratamiento correcto de la infección en situaciones reales. Este es el ideal. El ideal que sería, o hay mucha diferencia en la resistencia a la bacteria en distintas zonas, en distintos países, estaría buenísimo que uno tenga información, de decir, che, no, acá tenemos este porcentaje de resistencia, a este antibiótico acá recomendamos esto. Obvio, eso sería lo ideal. Ahora, eso no es tan fácil de hacer, sobre todo en países tercermundistas. Entonces, las pruebas de susceptibilidad disponibles se realizan a través de técnicas moleculares o cultivo. ¿Bien? Dado lo dificultoso y costoso que es cultivar la bacteria y la poca disponibilidad de las pruebas de resistencia molecular, las distintas guías siguen recomendando que los tratamientos de erradicación de primera línea se indiquen en forma empírica. ¿Esto qué quiere decir? No tenemos por qué hacer un estudio de a qué es resistente o a qué no es resistente la bacteria. Eso nosotros tenemos que sacar por otro lado. Ahora vamos a ver un poco por qué, y tiene que ver con la epidemiología. La confirmación de la erradicación es un marcador indirecto de susceptibilidad y resistencia local. ¿A qué voy? Si vos no tenés pruebas moleculares y no tenés la posibilidad de hacer cultivo, colocar el borroso que es, para ver si la bacteria es sensible o no, bueno, entonces estudia quiénes se curan. Tratarlos y estudiarlos. Con esa información epidemiológica vas a poder discernir si es o no sensible. Bueno, es lo que hicieron acá. El estudio que se hizo acá, que es el registro argentino del Helicobacter pylori, se estableció con el objetivo de monitorear el manejo local de la infección. Y el objetivo fue describir la efectividad mediante el dosaje de antígenos en materia fecal, o sea, tratar y ver si se curó, y la seguridad de las terapias empíricas de primera línea, que son aquellas que le damos a los pacientes que no se trataron nunca. ¿Bien? Voy a hacer bastante hincapié en este estudio porque es un estudio nacional que, si bien tiene sus falencias, es lo único realmente completo que tenemos acá. ¿Bien? Que se hizo esto, se trató y se vio qué respuesta tenía. Dijimos que el tratamiento va a variar de acuerdo a las características de cada área. Entonces, ¿qué consideramos áreas de alta resistencia? Las que tienen resistencia a clarito y levofloxa mayor del 15%, fundamentalmente a claritromicina. ¿Y qué pasa en Argentina? Son escasos los datos. Lo único que tenemos es este estudio, pero también hay unos datos específicos que hablan de que acá hay una resistencia mayor al 30%, incluso multiresistencia asociada, multiresistencia asociada, quiero decir, y los tratamientos de erradicación son prescritos en forma empírica, lo que pasa en Argentina, obvio, medicamos al paciente sin saber la resistencia, y no están basados en datos suficientes de antibióticos. ¿Bien? No hay pruebas específicas. Entonces, tenemos distintos esquemas terapéuticos. ¿Bien? ¿Qué sugieren las guías en los lugares donde hay baja resistencia? La guía lo que sugiere es que si vos estás en Estados Unidos, hagas el estudio molecular de susceptibilidad. ¿Bien? Entonces, eso te va a dar si la cepa que tiene el paciente es resistente o no es resistente. Y si no es resistente, te va a decir, bueno, es una terapia triple, 2 antibióticos, IVP, con eso vas a andar. ¿Está? No es la realidad acá. Bien, yo no voy a desarrollar ni voy a hacer hincapié en esa parte de la recomendación de las guías, porque en la práctica no lo usamos nunca, te marea y es algo que acá no se puede hacer. Acá hacemos tratamiento empírico, encontramos la bacteria y la tratamos. Entonces, cuando estemos, ¿con qué la tratamos? Bueno, hay distintos esquemas de tratamiento. El esquema cuádruple con bismuto, Taylor es el nombre farmacológico del que tenemos disponible en Argentina. En este se utilizan 2 antibióticos. Tiene una cápsula que tiene 3 componentes juntos, el sucitato de bismuto, el metronidazol y la tetraciclina, a los cuales le agregás obviamente el IVP, lo das por 10 días y se puede usar en pacientes alérgicos a la penicilina. Esto está disponible en Argentina y es la terapia de primera línea. ¿Bien? Ahora es cara. ¿Tá? No todos los pacientes pueden hacer la Triori, es cara. La verdad que es cara. Entonces,
tenemos como alternativa el esquema cuádruple concomitante, que usa 3 antibióticos en vez de 2. Amoxi, clarito y metronidazol, además del IVP, y se recomienda por 14 días. Obviamente esta no puede utilizarse en pacientes alérgicos a la penicilina, después ya vamos a ver que hay algunas opciones, pero este concepto, 3 antibióticos, y con el otro alcanza con 2. Si estamos hablando de la resistencia antibiótica en todo el mundo, en Argentina y en todos lados, si tenemos la posibilidad de evitar el tercer antibiótico, porque hay uno que no lo da, uno lo da por las dudas que haya resistencia, porque acá es muy alta, lo evitamos. Ahora, si el paciente no puede pagar el pylori, esquema cuádruple concomitante, que en realidad es más efectivo que el pylori. Los dos están por encima del 90%, pero este es más efectivo. Claro, que un antibiótico más, ¿no? Pero en efectividad, el paciente es más efectivo. Sí, sí. Y en cuanto a los esquemas de erradicación triples, utilizan 2 antibióticos. Amoxiclaritro, el más utilizado, además del IVP. Este es el que históricamente conocemos. Bueno, los sistemas cuádruples tienen una efectividad mayor del 90%, que es el porcentaje mínimo que uno debe recomendar para poder utilizarlo en forma empírica, sobre todo en los lugares donde tenemos alta resistencia. Si bien algunos trabajos dan mayor efectividad a los concomitantes, lo que decía recién, le das otro antibiótico. Entonces, si uno pudiera idealmente usar el cuádruple con bismuto, bárbaro. Y miren, la mayoría de los consensos no recomiendan la utilización de esquemas triples en áreas donde la resistencia a claritromicina o angiotensina es alta, mayor al 15%, o se desconoce, con una efectividad reportada del 43%, o sea, no va más el esquema triple. Bien, amoxiclarito y IVP no está más recomendado en ninguna guía y no está más recomendado en Argentina. ¿Por qué? Y porque nosotros somos un lugar de alta resistencia a claritromicina, más del 30%, o incluso desconocida en todo caso. Cuando dijimos que los datos son pocos, en cualquiera de los dos lugares que ubiquemos el país, no se indica más la terapia triple. Bien, a pesar de esto, obviamente, que dio este estudio, es el esquema más utilizado. Y no solamente en Argentina, sino en varios países. Bien, bueno, la evidencia científica sugiere de que la terapia triple para el Helicobacter pylori no tiene indicación en lugares donde hay alta resistencia a la clarito o desconocida como acá. Bien. Entonces, se recomienda utilizar terapias cuádruples. Si el paciente no puede pagar el trilori y debemos la concomitante, ¿qué va a hacer? Le damos un antibiótico más, pero ni hablar si el paciente tiene úlcera o metaplasia intestinal, donde la importancia de erradicar el Helicobacter pylori es mucho mayor, va a cambiar claramente, no estamos hablando de si fuera dispepsia o no. Bien, entonces estos pacientes uno debería indicarles siempre terapia cuádruple, concomitante sin bismuto de 14 días, como dijimos, o cuádruple con bismuto de 10 días. ¿Ah? Mencionemos los inhibidores de protones, ahora vamos a ver cómo los tomamos, todos sabemos que es doble dosis, no ayunas junto antes de cenar. Estos son las dosis estándar, ¿bien? Recuerden que se usa doble dosis para el Helicobacter pylori. Una en la mañana, una en la noche. Y las sales de bismuto, que dijimos que forma parte de la terapia cuádruple, ¿qué hacen? No se sabe bien qué hacen. O sea, se sabe que tiene efecto bactericida sobre el Helicobacter pylori, que funcionan a través de mecanismos complejos poco claros, que involucran la pared bacteriana, el espacio periplásmico, la división de la síntesis de enzimas de síntesis de ATP, y la adherencia bacteriana a la mucosa, a ciencia cierta, no se sabe por qué, pero está recomendada claramente, aumenta la efectividad del tratamiento. Y acá estamos. Estas son las recomendaciones de Matrix 6 para el tratamiento de Helicobacter pylori en los países con alta resistencia o resistencia desconocida. Bueno, estos somos nosotros, ¿bien? El Matrix tiene una recomendación, como les dije, para los lugares de baja resistencia. Léanla, si les da curiosidad, me parece que no tiene sentido marearnos más con antibióticos que en algo que no tenemos que hacer. ¿Bien? Entonces, primera línea, si se puede, terapia cuádruple con bismuto. En este caso acá es el trilori, la opción que tenemos. Si no hay respuesta, terapia cuádruple con levofloxacina, que es lo que tenemos acá. Y si no hay respuesta, terapia triple con rifabutina. ¿Bien? Este es lo último que le damos al paciente si no funciona ninguna de las dos cosas, cosa altamente improbable, porque la terapia cuádruple tiene un 90% de efectividad. Si uno además le hace un segundo esquema con terapia cuádruple con levofloxacina, llegar a rifabutina hoy por hoy es realmente raro. Con la terapia triple era más frecuente. Y por otro lado, lo que vendría a ser segunda opción, ahí lo tapa esto, no sé por qué. Bueno, dice que la segunda opción la vamos a hacer si no tenemos bismuto disponible, o como pasa casi no la podemos pagar. ¿Tá? Bueno, en este caso, terapia cuádruple concomitante. El IVP, la clarito, la amoxi, metronidazol. Una opción
Es la terapia cuádruple con bismuto, cuando no anda, y la otra la terapia cuádruple con levofloxacina. Interesante que se lo lleven esto, porque uno tampoco que lo tiene tanto en la cabeza, la última lo repasa, con el concepto de la terapia cuádruple primero, con 3 antibióticos o con bismuto. Si no hay respuesta, se cruzan, se hace la cuádruple con levofloxacina o la cuádruple con bismuto, si no se había hecho antes, y si no hay respuesta, rifabutina como tratamiento de rescate. A lo que era el cuadro de la última vez que di la clase acá, del mismo tema hace unos años, muchísimo más sencillo esto, bien, orientado a nuestro país y a la existencia que tenemos acá, recomendado por Maastricht. Fíjense que no hay 50.000 antibióticos dando vuelta acá. La recomendación va por acá y es lo que deberíamos usar como guía en los pacientes. ¿Bien? Bueno, acá para que las tengan, ¿no? Las posologías de cómo damos cada antibiótico. El IVP cada 12, en la cuádruple con bismuto tiene la dosis de cada una, de cómo se da, 500 cada 6, metronidazol de la noche por 10 días, en la cuádruple con levofloxacina cómo se da, y en la cuádruple concomitante cómo se da, la triple con rifabutina cómo se da. Bien, la idea es que se guarde la diapositiva, o si tienen una memoria muy buena, la vean ahora y se la acuerden. Yo no me acuerdo de esto, si no lo leo en su momento. Bien. Vamos a hablar de lo que les decía hoy que tenemos en Argentina. Bueno, la cuádruple con bismuto es el trigo, que es lo único que tenemos acá. La cuádruple con bismuto. Por eso la desarrollo un poquito. Cada cápsula contiene bismuto potásico, ahí como lo ven. 140, 125 de metronidazol, tetraciclina 125. Bien, esto va más el IVP. Es engorroso de tomar. Estas capsulitas son 120 que el paciente tiene que tomar en 10 días. Es porque, como verán, cada una tiene una dosis muy baja. ¿Tá? Entonces, 3 cápsulas 4 veces al día. 3 después del desayuno, 3 después del mediodía, 3 después de la cena y 3 a la hora de acostarse. Molesto, pero con una efectividad mayor al 90%, algunos dicen 95%, algunos reportes, ¿no? Además de tomarse el IVP siempre, en ayuno y en la noche. Eso son un montón de pastillas. Si uno hace lo que dicen las guías, que la cuádruple con bismuto como primera línea, debería tratar de que el paciente tome esto. ¿Tá? Y además el IVP, como decía. Doctora, lo que decíamos, el IVP se mantiene por 6 semanas. ¿Tá? 6 semanas. En caso de úlcera, debe repetirse la veda, algo determinado, para ver si se curó o no se curó y si la bacteria se fue. Y el cultivo se considera para pacientes que no respondieron a 3 esquemas diferentes. O sea, si hicimos todo lo que dice, llegamos a la rifabutina y el paciente le hace el test de aire expirado y todavía le da positivo, y bueno, no va a quedar otra que cultivarlo o hacerle las técnicas moleculares. En caso de úlcera duodenal, no es necesario repetir la veda, salvo que la lesión presente características sospechosas, que si fácil la biopsiamos, y sí se debe verificar la erradicación de cobaltentiloide mediante el test de urea de aire expirado. Este paciente no va a repetir la veda si hay duodeno. Ese es un test de aire expirado, un dosaje de antígeno materia fecal, se curó o no se curó. Se repite que es recomendable suspender IVP, cualquier tratamiento antibiótico, 15 días, y los antibióticos 4 a 6, que es lo que decía. Hoy decía 15 antibióticos, de ser posible un mes sin antibiótico el paciente. Si no, el resultado va a estar viciado, ¿bien? Previo que le hagamos la veda de control o el otro estudio. Bueno, como complicaciones, obviamente la perforación y la obstrucción de la úlcera por cualquier causa requiere tratamiento quirúrgico. De la hemorragia digestiva hablamos bastante, y dice que si no podemos con endoscopia, hemodinamia o radiología intervencionista. Esto es todo de esto.